Oigan, ¿se acuerdan que hace cosa de unas semanas yo les dije que el almirante Alvin Holsing, el mero jefazo del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe, donde están haciendo ahora estas atrocidades, bueno, antes de que estas atrocidades escalaran, pues se iba a retirar antes de tiempo? Bueno, lo que en ese momento no se sabía, pero que ya hicieron públicos medios estadounidenses, es que esto es parte de una deserción, de una insurrección confirmada. Ahora ya está saliendo a la luz. ¿Por qué se fue? Que para nada fue una jubilación tranquila, no fue una salida pactada con honores, no fue algo cordial. Según varios medios estadounidenses, déjenme mostrarles, por supuesto, algunos de ellos que están reportando esta información, lo que pasó fue que Halsey pues se enfrentó directamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en directo, por una orden que él consideraba que era ilegal. Y cuando el almirante de su rango se rehúsa a obedecer, a ver, a ese nivel, tómenlo ustedes como quiera, subordinación, deserción, rebelión, pues ya no hay mucha negociación. Es o te alineas o te vas. Así de crudo. Autoritario. Es romper con la cadena de mando. Lo echaron por negarse a ejecutar un segundo ataque contra un grupo de personas, esto es lo que se sabe, que según la ley, pues ya no eran combatientes, aun cuando en algún principio lo hubieran sido, que ya ahora sabemos que nunca fueron combatientes. No es un buque estadounidense en contra de un buque venezolano. Es un submarino nuclear, un portaaviones, el más grande del mundo, contra lanchas pesqueros. Náufragos que estaban flotando. Esto no es una especulación. Renunció por esa razón. Ya es la información, repito, que se estaría confirmando en medios estadounidenses. Lo trae Wall Street Journal, por supuesto lo trae Al Jazeera, lo trae el Washington Post, incluso legisladores, tanto demócratas como republicanos, hasta del mismo partido de Donald Trump, que están empezando a discutir en voz alta lo que no se había dicho en aquel momento, cuando la salida de Halsey pasó como una nota secundaria, pues era que todo tenía que ver con una operación militar bastante sucia, bastante turbia, en la que se atacó un barco presuntamente involucrado en narcotráfico según fuentes estadounidenses, pero que ahora se sabe que en realidad nunca tuvo que ver con el narcotráfico, que eran pescadores. Hay confirmaciones ya de Trinidad y Tobago en donde ellos dicen pues que realmente pues estas personas, hubo sobrevivientes de otro ataque y que los dejaron ir, los repatriaron porque ellos sabían que no eran delincuentes, porque no se los podían llevar presos, porque solo iban a hacer el ridículo. La cosa era matarlos. Y ahora no quieren testigos. Si alguien queda vivo, lo rematan para que nunca se sepa quién fue, ni dé su versión de los hechos. Para la muy mala suerte de Trump, en los primeros ataques, y eso fue un error que ya parece no querer repetir para ellos, para toda esta farsa monumental, dejaron vivos gente que sobrevivió, que ahora está dando su versión de los hechos. Y entonces, cuando quedan vivos, vino la orden que lo cambió todo. Regresen, remátenlos. Esa fue la gota que reventó todo. Porque ahora sabemos que el almirante Halsey contestó que eso no lo podía ejecutar, es decir, que se negaba a ejecutar las órdenes de su comandante en jefe, las órdenes del Pentágono, las órdenes que venían del presidente de los Estados Unidos. Y ese precisamente fue el motivo por el que él tuvo que salir. Ahora, hay que entender muy bien todo este contexto porque en septiembre el ejército de los Estados Unidos había lanzado una operación precisamente en el Caribe, pues como parte de su campaña de intervención para saquear el petróleo venezolano disfrazado del tráfico de drogas. Esa operación pues fue presentada públicamente como si fuera un golpe estratégico contra narcos supuestamente que llevaban fenta y otras sustancias a los Estados Unidos. No tenía ni pies ni cabeza, como ya lo hemos explicado, porque a quien se acusa de traficar fenta
nunca ha sido a Venezuela. Históricamente siempre ha sido a China usando a México y Canadá. Jamás Venezuela había estado en esa ecuación. Digo, sería una tontería logística monumental. ¿Para qué te vas a llevar el FENTA de China a Venezuela para luego subirlo hasta México y luego cruzarlo a Estados Unidos? Entonces, mejor llévatelo a México, o mejor aún, ni siquiera a México. Llévatelo por el Pacífico directo a las costas estadounidenses. Mételo por California y por todos los puertos. De hecho, es lo que la DEA dice que están haciendo. En la práctica, bueno, al final con esta narrativa torpe, que la verdad yo hubiera tenido un poco más de sentido si me hubieran dicho que lo que traficaba era coca, y aún así yo les diría, bueno, me parece que no es lo que la DEA dice, pero hubiera tenido un poco más de lógica. Al final lo que terminó pasando fue que un grupo de personas, de pescadores, pues fueron atacados. Fueron asesinados, porque cuando estaban heridos, ya sin posibilidad de defenderse, pues le dan la orden de rematarlos. Eso es lo que sale a denunciar Halsey, dentro del alto mando de los Estados Unidos, del Comando Sur. Ese fue su error. Lo que le costó el cargo, tener principios, respetar la Constitución de los Estados Unidos. Y la frase que están filtrando los medios estadounidenses, que resume perfectamente la lógica de todo este gobierno de la administración Trump, pues viene del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Él fue quien dio la orden. Hay muchas fuentes que lo están diciendo, que él fue quien le dijo al almirante Halsey, ¿estás en el equipo o no estás? Cuando recibes una orden, la ejecutas rápido y no haces preguntas. Eso fue lo que le dijo. Eso, en cualquier país que se diga democrático, es una sentencia muy peligrosa. Porque cuando te piden ejecutar una misión para defender a tu país, para eso está el ejército. Pero cuando lo que te piden es hacer asesinatos selectivos de personas inocentes, a ver, cuidado. Porque lo que te están diciendo es que la obediencia está por encima de la Constitución de los Estados Unidos, del derecho humanitario, y que de ser un almirante respetable se iba a convertir en un vulgar sicario de los Estados Unidos, del Pentágono. Y Halsey no se quiso rebajar a convertirse en un vulgar mercenario sicario. No es que él se estuviera negando a cumplir por capricho, es que él estaba cumpliendo con sus protocolos y con su deber, con lo que le manda la Constitución que juró proteger y el país que juró proteger. El verdadero deber de cualquier militar, pues ¿cuál es? Defender la Constitución. No al presidente de los Estados Unidos ni al payaso que tienen ahí como secretario de guerra sacado literalmente de Fox News, porque de ahí la giraba antes, de vender bulos. Pero eso ya no importa. Lo más grave, pues es que hay video. Hay evidencia visual del ataque. Y varios congresistas ya lo vieron y ya dijeron que fue una de las cosas más perturbadoras que han visto en su vida pública. ¿Qué es lo que se ve en ese video? Que seguramente van a liberar muy pronto, pues se ve a náufragos, se ve a gente flotando entre los restos del barco. Se ve a personas heridas, inofensivas, que ya no representan ninguna, o bueno, no representaban ninguna amenaza. Y aún así, fueron el blanco del segundo ataque. Bombas que lanzaron sobre esos sobrevivientes hispanos en aguas que no le pertenecen a Estados Unidos. Y a ver, eso según el manual de leyes de guerra del propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pues está explícitamente prohibido. Atacar combatientes que están fuera de combate, pues de entrada no los convierte en combatientes. Y encima náufragos, eso es un crimen. Eso no es debatible. Está escrito. Y el almirante Halsey lo sabía, por eso dijo que no. Y por eso lo corrieron. Lo irónico es que mientras todo eso pasaba, pues la versión oficial que nos llegaba a cuentagotas era que las operaciones habían sido legales, que se había actuado dentro del marco de la ley, que eran presuntos narcotraficantes. A mí me da mucha vergüenza escuchar que algunos mandatarios en América Latina repiten eso. Es que lanzaron ataques a presuntos lanchas, narcolanchas. ¿Presuntas narcolanchas? ¿Qué información de inteligencia tienes para repetir los bulos de la Casa Blanca? La propaganda de Fox News.
o del Departamento de Defensa. Digamos las cosas como son. Es un asesinato a sangre fría. Es una intervención para saquear y robarse el petróleo de Venezuela. Ya vimos cómo se les desmoronó esa mentira y cómo incluso hasta su mismo almirante pues les renunció o lo renunciaron. Pete Hess salió a decir públicamente que no hubo un segundo ataque, pero luego acuérdense que desde el podio de la Casa Blanca un día después tuvo que reconocer Caroline Leavitt que sí hubo un segundo ataque. Entonces, ¿estaban mintiendo el domingo o estaban mintiendo el lunes? ¿O mintieron los 2 días? Pero ahora le echan la culpa al que sí ejecutó la operación, al almirante que cubrió a Halsey. Y mientras se tiran la bolita, pues el almirante que intentó frenar esa ilegalidad, pues ya está fuera de la que se libró. Porque ahorita en estos momentos estaría en el ojo del huracán y tendría que buscarse un buen abogado. Por eso siempre es bueno seguir tus principios. Además, hay un detalle que nos confirma lo que sucedió y eso nadie lo puede negar. 2 de los sobrevivientes de ese ataque, a pesar de que ejecutaron a unos, hubo 2 que sí quedaron vivos. ¿Qué les pasó? Los repatriaron. Uno se fue a Colombia y otro se fue a Ecuador. ¿Y saben qué? Estados Unidos no les presentó cargos. No pidió que fueran expatriados. ¿Por qué? Digo, si eran criminales, ¿por qué no les presentaron cargos? Los soltaron porque no tenían pruebas, porque no tenían identidades confirmadas, porque no tenían vínculos sólidos con ninguna red criminal. Entonces, ¿por qué los atacaron? ¿Por qué mataron al resto de sus compañeros? Y todavía más grave, hay una familia, les decía yo hace rato, en Trinidad y Tobago, que dice que uno de los muertos era un pescador de toda la vida, un civil. ¿Dónde están las pruebas de que era un narco? ¿Dónde están las pruebas o los informes de inteligencia que justifiquen esa ejecución? Estados Unidos dice que eso es parte de una guerra contra el FENTA y libera, curiosamente, al expresidente hondureño Orlando Hernández, pues que todos sabemos que era un narcopresidente que retacó a Estados Unidos de coca. Pero mientras matan pescadores. Por cierto, fíjense que luego voy a hablar yo de esto, porque estaba yo haciendo una investigación hace rato que me pareció interesantísima, corroborando qué tan cierto es estos rumores que existen de que el cuñado de Marco Rubio, y que ahora en redes sociales he visto que le dicen Narco Rubio, realmente fue acusado y purga una sentencia por narcotráfico. Pues resulta que sí. Resulta que sí, que esto ya está confirmado. Déjenme anticiparles un poco de la información que tengo. Marco Rubio, para ponerlo en contexto de todos, pues es el actual secretario de los Estados Unidos. Y bueno, algunos datos que estoy recopilando hasta este momento. Su cuñado se llama Orlando Sicilia y fue condenado, el cuñado del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el cubano que odia Cuba. Su cuñadito fue condenado a 80 años por narcotráfico. Participaba en una red de distribución de cocaína y marihuana bajo una organización que operaba en el sur de la Florida. Imagínense nada más, qué bonita familia. Según reportes recientes, Sicilia fue considerado uno de los traficantes de coca más prolíficos de Miami en esa época. Y luego uno se pregunta de dónde construyen algunos sus fortunas, ¿no? Según reportes recientes, Sicilia, el entonces cuñado de Marco Rubio, el cubano que odia Cuba, hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, fue considerado uno de los traficantes de coca más prolíficos. Hay versiones resurgidas en él, es lo que va del año del 2025, que recalcan este vínculo familiar justo cuando Rubio ocupa un cargo de tan alto perfil que ha generado críticas y cuestionamientos éticos. Orlando Sicilia ya fue condenado y cumplió pena. No es acusado vigente,
en un nuevo caso, sino que su condena data de las décadas de los 80 a los 90. Supongo que sufrió algún beneficio de reducción de la sentencia. Varias fuentes dicen que Sicilia fue liberado aproximadamente en el año 2000 tras cumplir parte de su condena. Hasta donde muestran los reportes públicos recientes, no hay una nueva acusación judicial en curso de su contra. El foco está más en el pasado criminal y el vínculo familiar, no en un proceso abierto. Imagínense que este es el tipo que, aparte de que odia Cuba, dice que hay que parar el tráfico de droga a los Estados Unidos cuando su cuñadito era parte de esto. Ni hablar, ¿no? Las cosas de las que se entera uno. Fuentes, por supuesto. Muchísimas. No, este en vivo no es para hablar de esto, por supuesto, pero pues yo creo que siempre es bueno sustentar parte de lo que uno dice aquí, para que no digan que nada más soltamos acusaciones. Hay muchísimas fuentes que hablan de esto. Yo les muestro aquí algunas de las tantas que están surgiendo, que es información que ahí está, que es pública, pero que ustedes pueden corroborar. Ahora, yo creo que una pregunta obligada aquí es, cambiando de casos, ¿qué relación hay de un secretario de Estado que su cuñado retacó de coca a Miami, era uno de los narcos más prolíficos de Miami? Imagínense. Y ahora le sirve a un presidente, trabaja con un presidente que perdona a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño acusado por el mismo Departamento de Estado y la justicia estadounidense de traficar coca también, como Orlando Sicilia, el cuñado de Marco Rubio. Los dos traficaban lo mismo, ¿eh? Qué loco. El cuñadito traficaba coca, Juan Orlando Hernández también. ¿Alguien se ha puesto a pensar que el tráfico de coca puede ser un negocito de la CIA? Porque qué coincidencias, ¿no? No sé, solo lanzo la pregunta. Es pregunta, no es afirmación. ¿Qué similitudes hay en esto? Cuando dicen que Venezuela trafica sustancias a Estados Unidos, bueno, pues que me muestren pruebas de esa acusación, porque yo sí les muestro pruebas de quién sí se sabe que traficaba coca hacia los Estados Unidos y por hasta condenas por esto. Similitudes, ¿no? Pues, ¿en qué se parece el cuñado de Marco Rubio, Orlando Sicilia, al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández? Pues, díganmelo en el chat. ¿Qué tienen en común? Pues, que hicieron dinero vendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay una, por supuesto, contradicción ahí enorme, porque mientras dice que hay mano dura para los pescadores y los rematan, pues hay clemencia para otros. El cuñadito de Marco Rubio cumple apenas una parte de su condena y va para afuera. Y Juan Orlando, que cumplía 45 años de condena, pues también le dan un indulto presidencial. ¿Cuál es la conclusión que ustedes toman sobre esto? Díganmelo en el chat, porque a mí me parece de entrada que hay una enorme contradicción en esto, ¿no? Se trata de parar el tráfico a los Estados Unidos. De entrada, alguien que tiene nexos familiares así, a mí me parece muy cuestionable la autoridad moral que pueda tener para hablar de esto. Sobre todo cuando dentro de su familia pues hubo este tipo de sentencias. Mi pregunta es, ¿Marco Rubio en su momento nunca se enteró de lo que hacía su cuñado? ¿Nunca se le hizo raro el estilo de vida que tenía? Porque son estilos de vida de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿no supo? ¿No se le hizo sospechoso? Porque pues, era su deber que si algo sospechoso vio, pues tenía que reportarlo a las autoridades. ¿Qué pasó? Me gustaría averiguar más de ese tema porque es demasiado escandaloso. Regresando al tema de el almirante, que se conecta demasiado, ¿eh? Esta nos dicen que era una operación antinarco, pero a mí me parece más un espectáculo militar para demostrar fuerza, pues justo en medio de una campaña electoral que se les viene el próximo año, que saben que están perdida para ellos, y la solución pues es callar al único que dijo la verdad.
No solamente es Halsey. Lo que pasó con él, pues manda un mensaje brutal al resto de las Fuerzas Armadas. Si te atreves a cuestionar, pues estás fuera. No importa tu rango, no importa tus años de servicio, no importa que tu hoja sea impecable. Si no te alineas, te callan. Y eso es exactamente lo que más le preocupa en estos momentos a los veteranos que están empezando a alzar la voz, muchos de ellos que ya dijeron públicamente que esto no representa los valores estadounidenses que ellos juraron proteger y servir, que no firmaron ni se enlistaron en el ejército para obedecer ciegamente al presidente, sino para defender la Constitución. Que esto va en contra de todo lo que les enseñan en las academias militares. Y hoy es un escándalo, pues, que se ha generado cuando no hay rendición de cuentas, no hay respeto a la Constitución y sobre todo con este segundo ataque, con estos antecedentes de los que yo también les decía que no es un en vivo dedicado a hablar de Marco Rubio, pero a mí me llamó muchísimo la atención porque en redes sociales se le llama Narco Rubio en lugar de Marco Rubio. Digo, ¿por qué el mote? ¿Por qué la proliferación? Francamente, yo me vengo enterando de la veracidad de esta nota. He estado revisando muchas fuentes acerca de su cuñado, de los vínculos familiares, etcétera, y me parece por demás escandaloso, ¿eh? Por demás escandaloso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.